Y lo que decíamos en nuestro avance, el sistema de transporte público en nuestro país sigue excluyendo a personas con discapacidad. La organización Parigual se encargó de constatar esta realidad. Hicieron una prueba y una persona con discapacidad tuvo que esperar por más de 8 horas hasta que una unidad del transporte público pueda alzarlo. ¿Este es? ¿Es? No anda. Anda tu rampa. Anda tu rampa. No anda. ¿Eh? ¿Qué pasó? El proyecto de buses inclusivos pretende que las personas con discapacidad puedan hacer uso de su derecho a utilizar el transporte público. Actualmente existen 2.094 buses registrados en Asunción, pero solo 184 figuran como inclusivos. Además de estos, la mayoría solo es accesible en papeles. Pero la realidad es que todavía esas rampas no están aptas a nosotros, ¿verdad? En el sentido de que el chofer decía que no funcionaba. Yo no sé si realmente no funcionaban esas rampas o no había una buena predisposición del chofer, no sé. Gracias a la ayuda de unos jóvenes cineastas, Teo Orbieta pudo ilustrar el viacrucis que deberá pasar una persona con discapacidad para acceder a uno de los buses inclusivos que realmente sean así. El hombre tardó 8 horas en poder subir a uno. ¿No prende? ¿De botado? No voy a entrar acotado. ¿Ya? Entonces. Realmente emocionante finalmente poder subirme en Asunción, pero bueno, esperando que me encantaría poder irme a trabajar en un bus accesible, ¿no? Imagínate si tengo que irme a trabajar haciendo una espera de 8 horas. O sea, ¿en qué momento voy a dormir? ¿En qué tiempo voy a tener vida? Si 8 horas para tomar bus, 8 horas en trabajar, 8 horas en volver, se me va todo un día. Yo creo que se nos vendió una imagen muy linda también de los buses. Teníamos una esperanza enorme con ciertas líneas de que sí o sí nos íbamos a poder subir, y realmente en algunos casos nos decepcionó fuerte y en otros casos nos sorprendió. Yo creo que fue más bien una sorpresa en todos los sentidos. Yo me voy y espero por un bus y nunca voy a esperar 8 horas por un bus. Y vivir esa realidad fue fuerte y no nos esperábamos realmente. Tanto Teo como quienes grabaron el material afirmaron que el Viceministerio de Transporte debe buscar la manera de controlar mejor que los buses cuenten con este sistema, para que al menos este 10% de buses accesibles realmente funcione como tal.